Buenos días a todos, que tengan un día maravilloso, de verajá, de abundancia, puras cosas buenas. Vamos a comenzar con Perashat Pinjas, una perashá increíble. Estamos en el capítulo 25, en el versículo 10. Vaidaber Adonai Moshe Lemor, y habló Hashem con Moshe diciendo: Pinjas ben Eleazar ben Aarón a Cohen, Pinjas el hijo de Eleazar, de Aarón a Cohen, Eshivet Hamati, cesó, quitó mi enojo, me al ben Israel del pueblo de Israel, Bekanoet Kinati, cuando vengó mi furia, Betoham dentro de ellos, Velo Kiliti et Bene Israel Bekinati, no acabé con el pueblo de Israel con mi enojo. Voy a explicarles un pasuk muy fuerte, muy impresionante. ¿Quién era Pinjas? Pinjas era el nieto de Aarón a Cohen. Aarón a Cohen tenía 4 hijos. Uno de ellos era Eleazar y uno de sus hijos era Pinjas. Ahora, Pinjas ya había nacido cuando Dios le dio la keuna a Aarón y a su descendencia. Y explico. Cuando hicieron el becerro de oro al pueblo de Israel, y Moshe Rabbenu le dijo al pueblo de Israel: ¿quién está conmigo? ¿Quién está del lado de Dios? Que venga para acá. Los Kohanim fueron con él. Y Hashem Itbaraj dijo: eran los primogénitos los Kohanim, ya no van a ser los primogénitos que tenían el Zehud, que quieren ser los Kohanim del Beit HaMikdash, ya no pueden ser. No llegaron, no se pudieron mantener en su nivel. Y escogió Hashem a Aarón y a su descendencia. Y en ese momento, cuando inauguraron el Beit HaMikdash del desierto, ungieron también con el aceite sagrado a Aarón y a sus hijos. Pero solamente los que nacieron después de los que fueron ungidos tuvieron el ser Kohanim, quiere decir Aarón, sus hijos fueron ungidos, pero sus nietos, dentro de ellos Pinjas, era chiquito, o sea, cuando tenía 6, 7 años, no podía ser ungido, no podía ser Kohen en ese momento, no tenía la edad suficiente para ser Kohen. Y solamente los que fueron ungidos, que fueron Aarón y sus hijos, y sus descendientes que nacieran después. Es decir, Pinjas, aunque era nieto de Aarón a Cohen, no era Cohen, porque él ya había nacido cuando ungieron a Aarón a Cohen y a sus hijos, y él no lo podían ungir porque era chiquito. Solamente los que nacieron después, las siguientes descendencias, ellos fueron los que continuaron siendo Cohen. Ahora, Pinjas, aparte de que no era Cohen, su papá, Eliezer, se había casado con una mujer que venía de la descendencia de Yitro. Yitro, el suegro de Moshe, era idólatra. Entonces, cuando viene Pinjas y mata al presidente de la tribu de Shimón, cuando estaba teniendo relaciones con la princesa de Midian, en ese momento el pueblo de Israel no vio como unos ojos a Pinjas, porque decían: mira, él es descendiente de idólatras. Porque también Moshe Rabbenu se casó con una mujer que era la hija de Yitro. No obstante, Pinjas, con esto que mató al presidente de la tribu de Shimón, empezaron a hablar mal de él, empezaron a despreciarlo. Entonces el primer pasuk es Pinjas, hijo de Eleazar, de Aarón a Cohen. Aarón a Cohen era un tzadik muy grande, no se metan con Pinjas. Primero que nada, eso que dicen que venía de idólatras, venía de Aarón a Cohen, para empezar. Segundo, Eshivet Hamatim el Bene Israel. Él hizo algo, dice el Or HaChaim HaKadosh, que lo hizo Ilulay, dice Jutu Yagen Alenu. Dice el Or HaChaim HaKadosh, esto es algo muy grande. Hashem Itbaraj, no es que es persona no se enoja, pero en nuestro entendimiento, en cómo se estaba manifestando Hashem Itbaraj con el pueblo de Israel, era con enojo. Y hubo una epidemia muy fuerte en ese momento. Dice: por tanto que Pinjas, Leshem Shamayim, con una intención totalmente pura, él no era pelonero, era descendiente de Aarón a Cohen, era un tzadik, buscaba el shalom todo el tiempo, sin parar. Las personas que tenían un carácter que no quería pelear, él no quería hacer esto. Pero Moshe Rabbenu, cuando preguntó qué se hace con una persona que se mete con una mujer de otro pueblo, dijo: Canaim Pogim, una persona que tiene el celo de Dios, si lo agarra en el momento de la acción, puede matarlo en ese momento. Canaim, una persona que realmente le duele el dolor del Hilul Hashem, que lo contrario de enaltecer el nombre de Dios es Hilul Hashem, es profanar, se está profanando el nombre de Dios. Entonces, Pinjas no podía tolerar que se esté haciendo uno de los presidentes de la tribu de Shimón algo tan grave. Entonces dijo Moshe Rabbeinu: si tú te acordaste de la halajá, tú voy a hacerlo. Pinjas, aunque no tenía ese carácter, dijo: si es lo que me toca hacer en este momento, lo tengo que hacer. Y fue y mató al presidente de la tribu de Shimón en el acto. Dice Hashem Itbaraj:
lo hizo Leshem Shamaim, y Dios lo puso en el pasuk para todas las generaciones. Lo hizo con una intención pura. Lo hizo realmente con un celo de Hashem. Porque cuando una persona hace algo por Dios, tiene que saber, tiene que cuidar mucho su corazón. Korach también creyó que hizo una discusión en contra de Moshe Rabbeinu, y lo hizo por Dios. Él quería ser Cohen. ¿Qué pasó? Se los tragó la tierra. Cuando una persona hace algo que en la normalidad es algo que no está lógicamente moral. Pinhas iba a matar a alguien. Korach iba a hacer una discusión en contra de Moshe Rabbeinu. Esto no suena que está correcto. Matar, discusión. Pero dice la Torah, Pinhas lo hizo realmente. Él no tenía ganas. Yo siempre digo, cuando la gente va a hacer una discusión o algo que moralmente, superficialmente está mal, Pinhas lo hizo por orden de Moshe Rabbeinu. Él no quería. Y lo hizo con toda la intención de que el pueblo de Israel no vaya a aprender de los actos de este presidente de la tribu de Shimon. Estaban en una estación donde el pueblo de Israel había una maguefa, una epidemia. Dios estaba comportando con juicio con el pueblo de Israel. Y vino Pinhas, hizo un acto heroico, se puso totalmente en peligro, porque estaban cuidándolo, había muchos cuidadores, le pasaron muchísimos milagros. Ahí la Gemara cuenta todos los milagros que le pasaron. El primer pasuk de su perashá, que tiene su nombre, Pinhas, primero que nada es hijo de Eleazar de Aarón, es la ascendencia más pura que existe en el mundo, nieto de Aarón Cohen. Eshivet Hamati, ¿sabes lo que es? Una persona que le quitó el enojo a Hashem del pueblo de Israel, cambió la cualidad de juicio de Dios con la cualidad de misericordia, lo que una persona puede hacer con sus acciones. Cuando demostró, ¿qué demostró? Que a él le importa la moral del pueblo de Israel, que a él le importa que Akadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel estén en el mismo canal, en amor, no solamente en amor. Cuando el pueblo de Israel peca con temas de promiscuidad, cuando el pueblo de Israel peca en temas de promiscuidad, eso es un tema muy, muy delicado. ¿Qué hizo Pinhas? Hizo un acto heroico y cambió. Cuando una persona es tzadik, cuando una persona hace una acción, puede cambiar la cualidad del juicio y la cualidad de misericordia. Bekanoet Kinati, cuando celó y vengó el enojo de Hashem, y por esa razón Hashem Yitbaraj paró la epidemia. No acabó Dios con el pueblo de Israel, porque una persona, porque Pinhas le mostró a todo, el pueblo judío entendió en ese momento que paró la epidemia, que Akadosh Baruj Hu mostró cuál es la forma correcta. Una persona no puede entender hasta dónde pueden llegar sus acciones. Vean el siguiente pasuk, creo que me fascina este pasuk. Pasuk 12. La gen emor, por lo tanto, dile, dijo Moshe Rabbeinu, Ineni y yo no tengo el veriti shalom. Le voy a dar el pacto del shalom. No existió en la historia alguien que se le dio el pacto del shalom. Dice Rashi, ¿qué es el shalom? Cuando una persona está con un agradecimiento a esa otra persona y le dice, siempre te voy a dar a ti mi gracia, siempre voy a estar contigo con mi mejor. Esto es lo que es que Hashem te dé el pacto del shalom. No hay la shalom, la palabra shalem, bienestar, completud en todos los aspectos. Pinhas recibió algo, mató. ¿Cómo puede ser que recibió? Recibió Pinhas el pacto del shalom cuando mató. Explicar. Él en su carácter era totalmente pacífico. Cuando la persona tiene que hacer lo que tiene que hacer, aunque no se acorde a su carácter, pero lo hace, porque así lo tiene que hacer, porque así lo quiere Hashem. Entonces Shalom, él llegó a tener integridad, completud interna, con sus cualidades, con las partes internas que le cuestan trabajo, hizo Shalom. Eso es una perashá muy profunda. Beaitalo les daró a Jarab, y ahora él y su descendencia van a tener Berit que una Tolam, van a tener el pacto de ser Kohanim para toda la eternidad. Tajat Asherkina Elokao, por cuando que celó el enojo de Dios, el celo de Dios. Vaijaper al Bnei Israel, y hizo capará al pueblo de Israel. Beshem Ish Israel Amuká, y la persona del nombre del pueblo de Israel que fue golpeado, que fue matado, Asherukai Tamidianit, que fue golpeado con esta mujer de Midian, era él, Zimbri Ben Salú, Nasi Betable Shimon, y se llamaba Zimbri Ben Salú. Nesi era presidente de uno de los de las presidencias de la tribu de Shimón. Vean qué locura. ¿Por qué dice el pasuk esto? Así como Dios dijo el Tzadik, que es hijo de Eleazar, también dijo quién era el Rasha. Zimbri Ben Salú. Pobre Salú, que tuvo un hijo que se llamaba Zimbri, que llegó a ser presidente. Quiere decir que era un presidente. El presidente no era cualquiera. Con todo y todo, acabó así como acabó. Pero ¿qué dice Rashi?
Pinjas no tuvo miedo y fue a matar a Zimri. Beshem Aisha, y el nombre de la mujer que fue golpeada en ese momento, Midianit. ¿Por qué la nombraron a ella? Kasbi Batsur. Era princesa. Roshumot Betab era presidente de toda la nación. Bemidianu de Midian. Dice Rashi para enseñarnos lo corruptos que eran. Esto hay que entender. Los corruptos que eran la nación de Midian, que estaba dispuesta a que su hija haga zenut, que su hija vaya a convertirse en una mujer corrupta de la calle, a provocar a los Yehudim. El presidente manda a mujeres, está dispuesto a matar a su hija, a cometer adulterio, a estar ahí, a dejarse, a prestarse a esta corrupción con tal de hacer pecar al pueblo de Israel. Y esto, Pinjas tuvo el zehut de hacerlo. Ahora, ¿en qué locura lo que les voy a decir? Pinjas, dice Hashem, se convirtió en un malaj. Está escrito que se convirtió en un malaj. Y cuando venga el Mashiach, él va a bajar. Hay quien dice que es el Yahuanabí, el Gilgul, va a bajar le va a hacer la Geulá a avisar al pueblo de Israel que llegó al Mashiach. No es pashut una persona que realmente le interesa el nombre de Dios. Y siempre hay que tener mucho cuidado, porque Korach también creyó que estaba haciendo algo en nombre de Dios, pero cuando tus intenciones no son puras y es algo que aparentemente, moralmente no es correcto, tienes que tener mucho cuidado, porque a la persona en el nombre de Dios puede hacer los peores pecados del mundo. Korach acabó. ¿Por qué Pinjas realmente tuvo este zehut? Porque lo hizo realmente con la orden de Moshe Rabenu, con una intención totalmente pura, desinteresada de él mismo. Y no era algo que él quería hacer. La Torah es muy profunda. Solamente una vez en la vida estudiar Torah con Rashi. Vaidabrad Moshe Lemor, y habló Hashem con Moshe diciendo, Tzaroret Midianim Bekitemotan, ve y véngate a sufrir a los midianitas y acaba con ellos. Kitzorerim en Lahem, porque ellos los hicieron sufrir a ustedes. Beniklehem, porque los hicieron tropezar. Ashenil Kedulahem, al debar peor, los quisieron hacer idolatría, la idolatría de peor, que tenían que los metían a las carpas las mujeres, luego los seducían y cuando estaban a punto de relación les decían hagan idolatría. Aldebar Kasvibat Nasi Midian, y también por el tema de esta mujer princesa que fue a tener relaciones con el presidente de la tribu de Shimon, a Jotana Mukebe Yom Magefa, Aldebar peor, porque el pueblo de Israel en ese momento estaba muriéndose en una epidemia por todo el tema de la idolatría y del adulterio. Vean qué locura lo que les voy a decir. Balak contrató a Bilam para que acabe con el pueblo de Israel con sus palabras. Hashem dijo, no, el pueblo de Israel es bendito, no te puedes meter con él. Agarró a Bilam, dijo, la única forma que acabes con el pueblo de Israel es que ellos se porten mal. Otro pueblo que quiere ir en contra del pueblo de Israel, aún con tefilot, con rezos, con un profeta, con lo que quieras, no hay manera que puedan. Cuando el pueblo de Israel, idolatría, pierde su emuná, y zenut, no tiene, el pueblo de Israel tiene moral, tiene que mantener la moral, eso cuida al pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel tiene tres cosas, emuná, moral, discreción en temas de todo este tema, adulterio y mujeres, lo que la persona no tiene que ver, todo este tema, el pueblo de Israel tiene moral, tiene que mantenerse con esa moral, shalom entre ellos. Que Rujú protege al pueblo de Israel sin fin. Cuando el pueblo de Israel se porta mal, no es que el enemigo puede con ellos, no. Es que Hashem Baraj le tiene que enseñar al pueblo de Israel cuál es el camino correcto. Vamos a contar el siguiente. Entonces, ¿qué le dijo Hashem? Ve, y acá hicieron una guerra y acabaron con todos. Ahora, vean lo que te digo, esto está impresionante. Dice Rashi aquí, vean lo que dice Rashi aquí. ¿Por qué Dios no... También Moab, ¿de dónde era el rey Balak? De Moab. Bilam era de Midian. Pero ¿por qué no fue Dios y le dijo al pueblo de Israel, esto está tremendo? Dijo, ve también y acaba con los moabitas. Está escrito que Amón y Moab no se pueden convertir los hombres, las mujeres sí. ¿Por qué no fue a acabar con los moabitas? Vean qué locura dice Rashi. Porque iba a salir Ruth a Moabía. ¿De quién nació Ruth? Se casó con Boaz. Y de ahí Boaz venía de la tribu de Judá. Y de ahí vino David Amelech. Y David Amelech viene el Mashiach. Ruth, una mujer del pueblo de Moab, que se convirtió al judaísmo. Y de ahí viene el Mashiach. Por el zehut de ella, Dios no acabó con todos los moabitas. No estamos entendiendo, no estamos teniendo proporción. Una persona buena puede salvar a un pueblo completo. Ruth, que iba a hacer teshuvá y se iba a convertir y se iba a hacer judía.
y se acabó casando con Boaz. Y de ahí vino David Amelech, y David Amelech viene el Mashiach. Hashem, manda todo el pueblo a cábalo y deja que quede vivan los papás de esta mujer moabita, de donde venía Ruth, sus abuelitos, sus tatarabuelos, que queden vivos. Por el zehut de una mujer, Dios mantuvo un pueblo. Así Dios maneja el mundo. Otra vez repito, una persona no entiende lo que son sus acciones. No tiene que pensar, yo soy chiquito, yo no soy nadie. Jabot, tú nunca sabes por tu zehut todo lo que Dios puede cambiar el mundo por una persona que es tzadik. Sigamos con el capítulo 26. Vaya Jarea Magefá, y fue después de la epidemia. O sea, que se paró la epidemia cuando Pinjas mató al presidente de la tribu de Shimón. Vayomer Adonai el Moshe y Eleazar ben Aarón con el Emor, y habló Moshe con Eleazar, con Moshe y con Eleazar, el hijo de Aarón, porque Aarón, que Aarón ya se había muerto. Seú, Edrosh, Kolad, Bene Israel, cuenten a toda la congregación del pueblo de Israel, mi Benezim Shana Mamala, de 20 años en adelante, Leveta Botam, según sus papás, según la ascendencia directa de sus padres. Kol Yotzet Tzava Israel, toda persona que tenga más de 20 años, que sea apto para ir al ejército. Dice Rashi, ¿por qué los volvió a contar? Los contó 2 veces, ¿por qué la tercera vez? ¿Por qué los va a contar otra vez? Dice Rashi algo impresionante. Primero que nada, como una epidemia. Así como alguien que tiene su ganado, lo quiere, lo adora, y de repente vino un lobo y se comió unos ganados, vuelve a contar para saber cuántos le quedaron. Kazuhu le dijo a Moshe, cuenta cuántos Yehudim quedaron en el pueblo de Israel. Primera explicación. Segunda explicación, dice Rashi. Hashem le dijo a Moshe, cuenta al pueblo de Israel cuando le entregó, y era Moshe el líder, le entregó al pueblo de Israel. Al principio estaban en el desierto, le dijo, cuéntalos. Después de 40 años ya estamos llegando al punto de que Moshe Rabbeinu se va a morir. Estás a punto de entregarme al pueblo de Israel, tú fuiste su líder. Cuando te los di, estos eran, cuando me los entregaste, ¿cuántos eran? Ríndele cuentas a Shemit Baraj. Por eso hay otro conteo acá, y algo tremendo en este conteo. Vaidaber Moshe y Eleazar a Cohen Otam, y habló Moshe y Eleazar a Cohen, Bearbot Moab, en este lugar, en Arbot Moab, casi entrando a la tierra de Israel, al Yarden Yericó, en los límites del río de Jericó, Lemor, diciendo, antes de que iban a entrar ya a conquistar la tierra de Israel, mi Ben Estim Shonaba Mala, le dijeron a todo el pueblo de Israel, a todos los presidentes de las tribus, hay que contarlos, Kasher Tzivashem, como Dios nos ordenó, Et Moshe Ben Israel, Ayotzim Eretz Mitzrayim, y el pueblo de Israel, ¿por qué dijo así? Así como cuando salieron de Egipto los contaron de 20 en adelante, también ahorita de 20 en adelante. Ahora pasó algo interesante. Va a empezar a contar, ahorita vamos a leer los psukim. Y dice, Reubén, primero, vamos a ir por tribus. Reubén, Bejoritz, era el primogénito del pueblo de Israel. ¿Quiénes eran sus hijos? ¿Sí? Los hijos de Reubén, Hanoch, Mishpachat Hanochi. Hanoch, la familia Ahanochi. Le Palú, su otro hijo se llamaba Falú. Mishpachat Apelui. Dice Rashi, normalmente dice el nombre de sus hijos, como en otros lugares, Hanoch, Palú, etc. ¿Por qué aquí aumentó una Hei antes del nombre y una Yud al final del nombre? Por ejemplo, dijo Hanoch, que era su hijo, Mishpachat, la familia Hanochi. Le Falú era su hijo, Mishpachat, la familia Aplui. ¿Por qué aumentó una Hei al principio y una Yud al final? Escuchen qué locura. Dice Rashi, los otros pueblos decían, a ver, los pueblos de Israel cuenta y analiza quiénes son todas las familias y hace la ascendencia y el hijus que cada persona tiene directamente del padre. Desde Abraham, todos sabemos desde Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus, y todas las familias que estaban exactamente quién era hijo de quién. O sea, los demás pueblos decían, a ver, si estuvieron en el desierto, en Egipto 200 años y eran esclavos y estaban subyugados a los egipcios. Si su cuerpo estaba subyugado, con más razón, que seguramente los egipcios se aprovecharon de sus esposas y las violaron. Y seguramente todos los hijos que ellos tienen no son hijos como aquí los relacionan directamente con sus padres, con una sentencia pura y directa. Seguramente todos son hijos egipcios, ya están todos mezclados. ¿Qué están diciendo? Reubén, quiénes son sus hijos, de cuál es su ascendencia, de dónde viene. Seguramente ya está todo mezclado. Dice Rashi, por eso Dios le puso una Hei a todas estas familias y una Yud. Que Yud Hei es el nombre de Dios. Por eso David Amelech dijo, Shivte Ka, la Shevatim Yud Kei. Dijo Hashem Itbaraj, les voy a poner un nombre, un
la letra de mi nombre al principio y al final para certificar que todas estas familias que tienen mis letras, la Hei antes y la Yud al final, son puros de sus padres, de esas familias, y Akadosh Hu los cuidó en Egipto, que las familias estén puras y que nadie se meta con las mujeres del pueblo de Israel. Reubén, mejor Israel, ahora sí vamos a ver las familias certificadas por Hashem con una letra, con 2 letras del nombre de Hashem en sus nombres de sus familias, para certificar su pureza y su ascendencia pura. Reubén, mejor Israel, Reubén, el primogénito de Israel, Bené, Reubén, los hijos de Reubén, Hanoch, Mishpachat Hanochi, Lefalu, Mishpachat Pelai, Lehetzran, Mishpachat Hetzoni, Lecarmi, Mishpachat Carmi, estas 4 familias. Ele Mishpejot Reubení, estas son las familias a Reubení, con una Hei y con una Yud al final. Bayupe Kudehem, y fueron sus conteos, Shloshabe Arbaim Elef, 43,000, Usheba Meot Ushloshim 730, eran 43,730 personas de la tribu de Rubén. Ubené Falú, acuérdense que Rubén tuvo varios hijos, entre ellos Falú. ¿Quién eran los hijos de Falú? Eliab. Ubené Eliab, Nemuel, Datán Beavirán. ¿Se acuerdan de Datán Beavirán? Los famosos Datán Beavirán que fueron a hacer discusión con Moshe Rabenu, que se pegaron con Korah, eran hijos de Falú, venían de la tribu de Rubén. Datán Beavirán, ellos son Datán Beavirán, Creía Eda, los que fueron llamados en la congregación, a Sheritzu al Moshe, que fueron a pelear con Moshe Bala Aarón, Beadat Korah, en la creación de Korah, Beotzetam al Hashem, cuando fueron a ir en contra de Hashem Mitbaraj. Ellos trataron de seducir al pueblo de Israel en contra de Hashem. Y están grabados en la Torah para todas las generaciones. Las acciones negativas que también la persona hace, no entiende hasta dónde llegan. Batiftach Haaretz et Pi, y se abrió la tierra. Patibla Otam, y se los tragó a ellos. Bet Korach, Bemotada y a Korach, Beogela Esh, Tahamishum Matayimish. Cuando se comió el fuego a los 250 personas de la Asamblea Mayor, Bair Benes, y fueron para que todo el pueblo se los recuerde, todas las generaciones. ¿Qué pasa con una persona que va en contra de Moshe Rabenu, que va en contra de la Torah de una manera incorrecta? Ubené Korach lo meto, y los hijos de Korach no se murieron, dice el siguiente paso. ¿Por qué? Hicieron Teshuvah. Vean lo que es esto. Ellos estaban súper influenciados por su papá. Estaban metidos, pero ellos se dieron cuenta que algo estaba mal. A veces el hijo se da cuenta cuando el papá está haciendo algo mal. Hicieron Teshuvah, y Akadosh Baruj Hu los salvó. Y ellos se estaban por... El abismo se cayó, Akadosh Baruj Hu hizo un espacio y se salvaron los hijos de Korah. Bené Shimon le Mishpejotá, vamos a leer cada familia. Bené Shimon, la familia de Shimon según sus familias, de Nemuel, Mishpachat Nemuel, y Yamin, Mishpachat Yemini, Yahil, Mishpachat Yehini, están los nombres de las familias. Rezelas, Mishpachat Zahil, Shaul, Mishpachat Shauli, Ele, Mishpachat Shimoni, estas son las familias de la tribu de Shimon. Shenaim, Beesrim, Elef, Umataim, 22,200 personas. Ahora dice Rashi algo impresionante. Shimon eran mucho más familias. Y aquí contó muy pocas familias. Dice Rashi, era la tribu del que pecó, del presidente de la tribu. La mayoría de las tribus, de las familias de Shimon, de esta tribu, que estaban apoyando y protegiendo y pecando como su presidente, se murieron en la epidemia. La mayoría fueron de ellos, por eso quedaron tan poquitas familias de la tribu de Shimon. Bené Gad de Mishpejotán, la familia de Gad según sus familias, Litzfon, Mishpachat Tzefoni, Lehagí, Mishpachat Hagí, Leshuní, Mishpachat Shuní. Estoy diciendo solamente los nombres y poniéndole la Hei y la Yud, como dice el Pasuk. Leosni, Mishpachat Azani, Leeri, Mishpachat Aeri, Learor, Mishpachat Arodi, Learieli, Mishpachat Areli. Estas son las familias. Ele, Mishpachot son las familias. Bené Gad de la tribu de Gad, de Picudehem, según su conteo. Arbaim, Elef, Bejamesh, Meot, 40,500 personas. Bené Yehudá, vamos a la familia de Yehudá. Acuérdense, Beonán. Eran primero y Onán, Bayamot, Beonán, Beretz Kenan, y se murieron y Onán en Eretz Kenan. ¿Se acuerdan que ellos tenían esposas y querían que sus esposas no se embarazen para que se mantengan bonitas? Y antes de acabar la relación, hacían Zera Levatalá, tiraban el Zera hacia afuera y se murieron muy jóvenes. Bahí Bené Yehuda le Mishpejotam, después ¿quién quedó? Shelah, Mishpachat Ashani. ¿Y quiénes sean? Después Le Peretz, Mishpachat Apartzani, Le Zerach, Mishpachat Azrihi. Fueron Shelah, que fue con su primera esposa, y luego Peretz y Zerach, que eran los hijos, nada más teníamos de Tamar, y ahí también viene el Mashiach. Bené Peretz, Le Hetzon, Mishpachat Hetzoni, Le Hamul, Mishpachat Hemuli. Ele Mishpejot, son las familias de Yudá, en Pipudehem, según su conteo. Shisha, Beshivim, Elef. Eran 76,000, Bejamesh, 76,500 personas. Bené Isahar le Mishpejotam, los hijos de Isahar según sus familias. Tolá, Mishpachat Tolani.
Tolá, de la familia de los Toaní, le Poá, Mishpachat Apuni, le Yashub, Mishpachat Yeshubi, le Sombrón, Mishpachat Asombri, de la familia de los Shimrani. Ele Mishpejot Yitzhak, son las familias de Isahar, le Pikudehem, según sus conteos, Arba, Beshishim, Elef, eran 64.000, Uslos Meot, 64.300. Benez de Bulun, Mishpejotam, la familia de la tribu de Zebulún, según sus familias. Vean qué impresionante. No nada más tenemos claro qué fue lo que pasó en el desierto cuando salieron de Egipto. Tenemos claro qué familias eran, cuántos hijos tenía cada uno, con el nombre de Hashem antes y al final, certificando que eran hijos en ascendencia directa hasta Jacob Avinu, Abraham, Isaac y Jacob y todas las tribus, y todas las generaciones antes de entrar a la tierra de Israel. ¡Qué locura! Él y Mishpejotas de Buluanim, ya dijimos esto. En ellos, Yosef y Mishpejotam, Menashe y Efraín, los hijos de Yosef, ¿quiénes eran? Dos, Efraín y Menashe. Bené Menashe, los hijos de Menashe, le Mahir, Mishpachat Amehiri, Umahir, Oli de Tel Gilad, de Gilad, Mishpachat Aguiladí, y Mehir tuvo a Gilad, y Gilad era la familia de los Giladís. Ele, Bené, Gilad, estos eran los hijos de Gilad, Izar, Mishpachat Israel, Lehelek, Mishpachat Achelki, Beashriel, Mishpachat Israeli, Beshechem, Mishpachat Ashchemi, Ushmedai, Mishpachat Ashemidi, Behefer, Mishpachat Achifri. Ahora, ¿por qué bajó tanto? Normalmente te dicen los hijos, las familias, el conteo, y vámonos, aquí se fue yendo para abajo, para abajo, para abajo, hasta que llegó a Jefer. Y Jefer tuvo a Tzlofhad. Tzlofhad en Jefer, era una persona. Luego no tenía hijos. Y ahorita vamos a ver por qué es muy importante. Kimbanot tuvo hijas. Normalmente todas las tribus, había un hijo, hijas, etcétera, etcétera. Esta tribu, estamos exactamente ahora, nada más para que tengan claro, estamos en la descendencia de Menashe. Sí, Menashe es su descendencia. Él tuvo un hijo, su nieto, bisnieto, que se llamaba Tzlofhad. Y tuvo hijas, no tuvo hijos. Beshem Benot Tzlofhad, estos son los nombres de las hijas de Tzlofhad. Ahorita vamos a ver más adelante porque es muy importante. Mahla, Benoá, Hagla, Milka, Betirza. Estas eran sus hijas. Tuvo 5 hijas. Mahla, Benoá, Hagla, Milka y Tirza. Ele Mishpejot Menashe son las generaciones de Menashe, Upekudehem, y su conteo, Shenaim, Behamishim Elef, Ushba Meot, 52.700 personas. Ele Bene Efraim, estos son los hijos de Efraim, el otro hijo de Yosef, le Mishpejotam, según sus familias. Lesutelach, Mishpachat Sutelchi, Lebecher, Mishpachat Abrichi, Lejata, Mishpachat Hatani, Hatahani, Bele, Bene Sholach, Learan, Mishpachat Arani, Ele Mishpejot Bene Efraim, estas son las familias de la tribu de Efraim, le Pikudehem, según su conteo. Shenaim Ushloshim Elef, eran 32.000 personas, Bejamesh Meoti 500, 32.500 personas. Ele Bene Yosef Mishpejotá, son las familias de Yosef y su descendencia. Bene Binyamin, vamos a la tribu de Binyamin, de Mishpejotam, según sus familias. Lebela, Mishpachat Abelai, la Esbel, Mishpachat Ashkeli, la Jirá, Mishpachat Ajerami, le Shefusó, Mishpachat Ashuvami, le Jufá, Mishpachat Ajfumi. No traduzco, simplemente son los nombres de las familias y el nombre de la Hei primero y la Yut al final, para certificar que eran todas familias puras con ascendencia directa. Bayu Bene Bela, Erad Ben Amam, Mishpachat Aredil, Ben Amam, Mishpachat Aneami. Ele Bene Binyamin, esas son las generaciones de Binyamin, de Mishpejotán, según sus familias, su peculiaridad y sus conteos. Hamishá, Bearbaim, Elef, eran 45.600, Beshesh Meot. Ele Bene Dan, esas son la descendencia de Dan, de Mishpejotam, según sus familias, de Shuham, Mishpachat Shuhami, para sus hijos Shuham, la familia de los Shuhami, Ele Mishpejot Dan, de Mishpejotam. Estas son las familias de Dan, según sus familias. Con Mishpejot Shuhami, le Pikudehem, todas los descendientes de Shuham, según sus familias, Arba Beshishim Elef, eran 64.000, Bearba Meot, 64.400. Bene Asher, vamos a la tribu de Asher, le Mishpejotán, según sus familias, le Yeminá, Mishpachat Yemení, le Ishba, Mishpachat Ishbi, le Briá, Mishpachat Abri, le Bne Briá, le Heber, Mishpachat Ajibi, le Melkiel, Mishpachat Amelki, Beshem, Bat Asher Sarach. Ele Mishpejot Bene Asher, le Pikudehem, Shlosha Behamishim Elef, Bearba Meot. Toda la familia de Asher, según su conteo, eran 53.400 personas. Bené Naftali, vamos a la tribu de Naftali. Le Mishpejotam, le Yehatzel, Mishpachat Yehatzali, le Guni, Mishpachat Aguni, le Yetzer, Mishpachat Yetzil, le Shile, Mishpachat Ashilimi. Ele Mishpejot Naftali son las familias de Naftali, le Mishpejotam, según sus familias, su peculiaridad y según su conteo. Hamishá, Bearbaim, Elef, Bearba Meot, 45.400 personas. Ele, Pikude, Bene Israel, estos son los conteos del pueblo de Israel. ¿Cuántos eran en total? Shesh Meot Elef, 600.000.
Ba'elef sheba meot ushloshim, 600,000. Be'elef ushba meot, 601,730. 601,730 personas fueron contados antes de que Moshe Rabbenu entregue al pueblo de Israel a Yoshua. Y Yoshua sea el que continúe con el pueblo de Israel siendo líder del pueblo de Israel. A mí me parece impactante. Siempre digo, una persona en su vida no puede pasar sin estudiar por lo menos una vez. Cada paso, de repente hay pesukim, hay versículos que explicamos el nombre de la familia, no hay una explicación muy profunda en ese principio. Es importante entender también la estructura de la Torah, cómo tenían todos los datos claros y precisos. Y por qué nos dijeron las hijas de Tzelofhad, por qué nos dijeron los hombres de las hijas de Tzelofhad que tuvo niñas y no niños, porque Bezrat Hashem en la siguiente clase vamos a hablar de un tema muy interesante, cómo Dios en la Torah nos ordenó que se hagan las herencias. Y voy a explicar este tema en la siguiente clase, un tema muy, muy interesante y muy profundo. Todas las verajot a todos, Bezrat Hashem, continuamos con Perashat Pinchas mañana.